Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Bueno, Rodrigo es kinesiólogo, egresado de Córdoba, ¿no? De la Universidad de Córdoba. Exacto, de la Universidad Nacional de Y estás Córdoba. cipoleño y trabajando aquí en Neuquén. Eh, Hay un tema que a nosotros nos motiva, es porque estas situaciones de estrés llevan necesariamente a situaciones dolorosas también. Exacto. Puede ser emocionalmente dolorosas o físicamente dolorosas, o ambas cosas. Sí, pueden ser, siempre terminan siendo ambas. Es muy fino poder separarlas, están íntimamente relacionadas. Desde lo psicológico y lo estrés, cuando se sostiene en el tiempo, más allá de que uno lo tiene relacionado con una carga psicológica grande, porque tiende por lo general a paralizarnos, es decir, a mantenernos en un lugar, y entonces eso de sostenerlo en el tiempo, el inmovilizarnos, nos lleva a una carga más que nada física. Y entonces el kinesiólogo, Ujú. ¿es un poco psicólogo también? Y a la larga que terminamos siendo un poco psicólogos. ¿Por qué? Porque pasa esto de que muchas veces terminas viendo mucho más seguido al kinesiólogo que a un médico muchas veces. Ajá. ¿Por qué? Porque con un médico vas A cada ver, ¿qué tantas veces. casos te ha tocado trabajar, por ejemplo, que ilustren estos? Ilustre, por ejemplo, cuando terminamos de relacionar el estrés físico y psicológico, por ejemplo, hace un tiempo tocó una chica, un dolor de cadera, que venía hace bastante tiempo, hace varios años venía visitando distintos lugares y demás, que no se le iba, ¿no es cierto? No se le iba el dolor, pero esto ya le empezaba a generar una carga emocional muy alta. ¿Por qué? Porque no le permitía moverse tranquila, no le No permitía... era una lumbalgia, no era un dolor de cintura, era en la cadera, pero Exacto. era hueso o muscular, digo, porque podría haber sido una sinovitis, qué sé yo, Tal cual, exacto. Por los distintos lugares donde hubo, le decían que tenía solamente dolor articular, que por lo general iba a empezar en un desgaste óseo, camino hacia una artrosis prematura, por lo que le decían que tenía que operarse, llevar una cirugía y hasta perdón, llegar a un reemplazo. ¿qué le querían? ¿Cambiar la cabeza del fémur por una bocha Exacto, querían de hacer un metal? reemplacito de cabeza de fémur. Entonces, bueno, a esto, a esta persona no le gustó mucho, ¿Qué edad? buscó más opciones, 40 años. Ajá. Entonces, buscó otras opciones. ¿Por qué? Y eso también le llevó una carga emocional. Enfrentarse a una cirugía, a que te saquen una parte de tu cuerpo, es por ahí un poco fuerte. Entonces, bueno, acudió esta persona a la consulta y donde empezamos a hablar, a tomarnos un tiempo acorde, a escucharla, a ver qué era cómo había comenzado este dolor, cómo le tramitaba esto durante el día a día, qué le había pasado. Y empezamos a involucrar todo. Como decimos, no es que solamente nos dedicamos a la parte muscular u ósea. Bien, entonces empezamos a ver sus emociones, su parte de descanso, su nutrición y cuánto ella se movía. Es decir, acostumbrarse al dolor no es a vivir con dolor no es la consigna en todo caso, sino todo lo contrario. Exacto, no nos tenemos que... ¿Es típico el dolor? Sí, es típico, pero no nos tenemos que acostumbrar al dolor. Y si hay dolor, hay solución, siempre decimos, porque el dolor termina siendo un síntoma y no un problema. Y tenemos que aprender a diferenciar esas dos palabritas, síntoma y problema, porque hay una gran diferencia a la hora de abordarlas. Bien, cuando aparece el dolor no quiere decir que sea malo. El dolor es una parte protectiva hacia el cuerpo. Evolutivamente, el dolor apareció como una capacidad de protección y de reacción frente a ese estímulo. Bien, entonces cuando aparece algo y nos duele, nos está avisando. Che, está pasando algo en el cuerpo. No sé si bueno o malo, pero está pasando algo y ese dolorcito aparece como protección. El inconveniente aparece cuando el dolor es desmedido. Bien, cuando ya es desproporcionado y eso nos provoca algo malo, entre comillas. Esa reacción ya pasa a ser muy fuerte y, como volvemos a lo inicial, nos paraliza. Me molesto. Exacto, nos molesta y ¿qué vamos ahí? El dejar de moverse es el mayor inconveniente. ¿Qué situaciones hoy más recurrentes están? Porque, bueno, Sí, me quedé sí. con la historia esta de la Ajá. mujer de 40 años, Sí. con una situación dolorosa en la cadera que superó la instancia de tener que hacer una prótesis, digamos, de Ujú. colocarse una prótesis. ¿Y por dónde vino Y bueno, ahí la entonces, salida, digo, la exacto, superación? tal cual, cuando ahí empezamos a abordar esos cuatro temitas que te decía, que es la parte emocional, la parte de sueño, la parte de la nutrición y el movimiento,
empezamos a ver que esta persona no dormía lo suficiente, dormía 3 horas al día, donde no se desvelaba mucho. Evidentemente eso le llevaba a una baja nutrición, es decir, no comer como tiene que comer la persona. Y en cuanto a eso, y la parte emocional, ya le llevaba problemas durante todo el día. En el ámbito laboral, mucha carga emocional con las personas que trabajaba y demás. Y entonces eso terminaba influyendo en lo que fue el detonante, un dolor, una molestia en un X momento. ¿Qué pasa? Todo eso, como empezamos a relacionarlo, si, che, ¿qué tiene que ver lo que me pasa en el día con un dolor de la cadera? Y tiene mucho que ver, porque empezamos ahí a abordar toda la parte desde la falta de nutrición, todos los nutrientes que no podemos absorberlos. Entonces eso, a lo primero que dijiste sobre el estrés, para tener que lidiar con todo necesitamos energía, el cuerpo tiene que tener combustible. ¿Y qué pasa? Si no tenemos el combustible necesario, no se puede encargar de resolver todo. ¿Por qué? Porque todo lo que necesitamos hacer durante el día es energía, combustible. Necesitamos energía para pensar, para poder caminar, para poder resolver un problema que tenemos en el cuerpo. Te cortaste y ese corte necesita energía el cuerpo para poder llevar todos los nutrientes y todo lo que necesita para curarlo. En cambio, si nosotros no comemos bien, no dormimos bien, estamos todo el día peleándonos con todo el mundo, la energía se va por todos lados, la poca que tenemos. Y necesitamos un montón. El cerebro, de esa energía que generamos... Sí, sí, que más consume energía. Exacto, se lleva el 25% más o menos. Entonces, si ese se lleva un cuarto de la parte que tenemos, ¿cómo hacemos? Si es poquita la energía, ¿cómo hace todo el sistema inmunitario para poder recurrir a todas las demandas que tenemos? Llega un momento que es finito. Entonces ahí es donde empiezan todos estos inconvenientes. Me duele todo el tiempo las lumbares. Claro, y entonces la tarea de ustedes desde la kinesiología es una tarea que se debe concebir, digamos, el desarrollo, el desempeño, digamos, la práctica de la kinesiología. ¿Es una tarea que se tiene que hacer siempre en articulación con otras especialidades? Exacto, tal cual. Desde la kinesiología tenemos que promover el movimiento de la persona. Entonces, del movimiento de la persona tenemos que brindarle los recursos para que vos te puedas mover. Entonces, mirá, no comes bien, perfecto, deberías ver un nutricionista. Y ahí, en ese momento que vos decís, bueno, vamos a ir a ver a un nutricionista, trabajar en relación. Sí, bueno, mirá, a esta persona le pasa esto, necesitamos que empiece a ordenarse con las comidas, a comer mejor, a cubrir los nutrientes necesarios. Vos hace 6 años que estás trabajando aquí en la región. ¿Notás que hay una mayor demanda de este tipo de casos en donde el abordaje tiene que ser plural, tiene que ser coral? A ver, ¿te llega alguno con una distensión de ligamento, por ejemplo, en la rodilla? ¿Te llega alguno con alguna lesión muscular, digamos, para trabajar, con ese tipo de cosas? ¿O te están llegando, digamos, al consultorio muchos casos así complejos, vinculados al estrés, vinculados a este tipo de agobios por la situación imperante? Hay de todo. A ver, ¿cómo decir? Particularmente hoy están llegando por ahí casos un poco más sin resolver, que no le encuentran, no le dan la tecla. Mismo desgarros, distensiones que le pasa a una persona, pero recurrentemente. Es una persona que entrena, que hace mucho deporte, pero siempre se le lesiona y se desgarra el mismo músculo. Y entonces ahí es donde empezamos a hilar finito y a ver qué. Sí, porque es una persona que... Y tenés la premisa esa de que determinados músculos se contracturan o se lesionan por ciertas patologías y otros lo hacen por otras patologías, o eso no existe, eso es una fábula. No, exacto. Tiene que ver, y sí, no, es un poquito y un poquito. Algunos siguen un parámetro. Alguien te dice, no, se me contractura, no sé, los músculos de la espalda, porque están junto a la columna. Ah, no, porque tenés problema con tus hijos, te dicen. Sí, hay muchas cosas que se relacionan, pero como es ir a lo fino. Siempre vamos a empezar por lo más gruesito, y hay muchas veces que pasa esto. Hay muchas veces que decís, che, mirá, tengo un hígado
supercargado, un hígado graso, y es tendiente a que nos pueda doler el hombro izquierdo. Bien, entonces hay algunas relaciones sensoriales que vienen desde lo visceral. Y ahí es donde, Mira. desde donde organizamos y vemos. Es decir, me estás diciendo que hay órganos que están en nuestro abdomen que se conectan con digamos, con algún grupo muscular. ¿Eso me estás diciendo? Exacto, tal cual. Se nos relacionan directamente. ¿Cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, estamos diciendo el hígado. El hígado con el hígado hombro con el izquierdo. hombro izquierdo. Después tenemos toda la parte que es intestinal. Pero ¿y cuál es la explicación de eso? Porque uno puede decir, no, estadísticamente ocurre esto, no sabemos todavía, o hay una explicación. No, sí, hay explicaciones desde lo científico también. Principalmente porque, por ejemplo, el hígado es el primer proceso por donde pasan todas las citoquinas, todo lo que es la parte inmunológica, es lo primero que procesa. Y desde ahí pasa el torrente sanguíneo. Bien, entonces desde ahí empieza la conexión. Todo viene a nivel nervioso y lo que mismo se inerva. Venimos con toda la parte, a ver cómo te puedo decir, sistema nervioso periférico. Es un cableado que sale desde la médula espinal y tiene relaciones. Sí, hasta la punta de los dedos. Exacto, desde la punta de los dedos hasta los ojos, mismo intestino y demás. Entonces, la relación viene a través de un nervio que se llama nervio vago. Bien, que es ¿Nervio? vago. 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 Exacto. ¿Que menos trabaja? Justamente lo opuesto. No sé si hubo una relación ahí en el nombre, pero es uno de los principales que nos hace trabajar a un ritmo que él quiere. Bien, porque está totalmente relacionado con el sistema nervioso autónomo. Hay que hacerle caso, digamos, porque es Exacto. contradictorio, digamos. Tiene Tal mucha cual. intensidad, pero es vago. Tal cual, ese es el que nos maneja frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, y es lo que nos mantiene. Si nos mantiene esas dos cosas, esos dos parámetros, imagínate todo lo que puede hacer. Bien, porque si vos estás cansado, estás estresado, estás enojado, estás triste, lo que sea, tu frecuencia respiratoria aumenta o disminuye y tu presión arterial también. Entonces imagínate lo que hace. Bien. Entonces desde ahí vienen muchas relaciones y decir, che, tiene que ver. Tengo que ¿no? parar. Tengo que parar o no. Y desde ahí vienen todas las relaciones. Es, como te digo, es muy difícil separar hoy, con toda la evidencia que tenemos, decir, no, este hueso es por esto, este músculo es por esto. Y hay que ver todo, Claro. porque muchas veces compensa el cuerpo. Sí, la mirada totalizadora. Gracias, Tal cual. Rodrigo.